Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio diario 16. Miren, el licenciado Janoy Vargas, psicólogo, nos visita aquí en el programa. Era justo y necesario que Janoy viniera a compartir con nosotros porque estamos en un momento de interés de todo lo que tiene que ver con la depresión en todos los órdenes. Si uno lo está mirando en el seguimiento que uno está dándole a muchos casos, hasta de las figuras, hasta de figuras dentro del entretenimiento, dentro de la política, ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, prácticamente todo lo que nosotros hemos visto, que muchos hablan de las secuelas de la pandemia, que ha dado la pandemia después de un año de encerramiento, y mucha gente hasta ha hablado de esa parte y como que producto de eso. Pero yo, independientemente a cualquier cosa, tengo preguntas claves en ese sentido, que es justo y necesario que ustedes que estén ahí en su casa, pónganle mucha, pero mucha atención a esta entrevista, pásenla por ahí, multiplíquenla, porque usted va a conocer realmente cómo manejar esto, que es de vital importancia, la depresión, causas, consecuencias, todo lo que se da en este sentido, lo vamos a ir conociendo hoy con el licenciado Janoy Vargas. Janoy, buenos días. Buenos días. Janoy, tengo varias preguntas, vamos a ir como paso por paso para que la gente vaya entendiendo todo esto. Cuando hablamos de depresión, ¿qué es la depresión y cómo evoluciona? Bien, bueno, la depresión se define bastante desde el punto de vista de su sintomatología. Apelamos a la sintomatología porque es la que pone de manifiesto y en evidencia la realidad de la depresión. Cuando hablamos de depresión desde el punto de vista patológico, que es el interés aquí, tenemos que sacar de la ecuación aquella caída del estado de ánimo momentánea como resultado de un evento frustrante, de un evento en donde me he sentido impotente, como la muerte de un familiar, la separación de una pareja, en donde en un momento determinado me siento triste, decaído, no quiero participar de ninguna actividad por el momento, tengo como ese espacio de recogimiento. Eso es un estado, ¿verdad?, con síntomas propios de un evento que se haya realizado. Exacto. Ahora, cuando hablamos de depresión, patológicamente hablando, tenemos que hablarlo en el orden del número de los síntomas, en el orden de el tiempo en el que dura esos síntomas, la intensidad de esa sintomatología, porque cuando ya tú empiezas a padecer una forma de insomnia o hipersomnia, por ejemplo, que en el primer caso no duermes o te acuestas y no quieres levantarte, te extiendes en el sueño, por ejemplo, o te induces a una forma de sueño de alguien que no quiere estar despierto, activo. Cuando hablamos, por ejemplo, de un aislamiento prolongado, una persona que se mete en una habitación, que apaga la luz, que lo llaman y no responde, que lo invitan a actividades y no participa, que te empieza a expresar ideaciones suicidas o de descalificarse, de no valía de la existencia, o cuando te pones a hablar con ella y entiendes que tiene patrones de pensamientos distorsionados en relación a cómo se interpreta la vida. Entonces ahí ya, considerando tiempo, intensidad, frecuencia, hablamos de cuadro depresivo. Una persona se deja crecer la barba, no le interesa, por ejemplo, no tiene esa motivación ni siquiera para el aseo, el apetito se le afecta. Entonces, cuando vamos sumando, decimos, hay un cuadro depresivo que puede ser moderado o puede ser grave en el orden de la escala de su intensidad, de su nivel. Y para esto existen test psicológicos para evaluar el nivel de depresión que tenga una persona. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de depresiones hay? Bueno, hay depresiones
que se desprenden de elementos propiamente orgánicos, biológicos. El cerebro está bien vinculado con sustancias, con neurotransmisores que se vinculan a esos estados de ánimo, y cuando hay deficiencia, cuando hay alteraciones en ese sentido, se puede tener una depresión en el orden orgánico. Ahora, hay una depresión también que es el resultado de formas de distorsión del pensamiento. Por ejemplo, hay personas que tienen una distorsión del pensamiento llamada catastrofismo. Esas son personas que le ocurre un evento, 10 cosas le ocurren en el día, y ellos hacen un filtraje, se enfocan en aquella que, dicho sea de paso, le induce a sentir un malestar, rumean ese tipo de pensamientos, se van al pasado, de todas las cosas que viven, las que les interesan o en las que se focalizan es en aquella que de alguna manera les genera ese estado anímico de decaimiento, porque cuestionan su valía como persona, porque de alguna forma laceran su autoestima. Y hay personas con patrones de pensamiento de ese tipo que los lleva a crearle cuadros depresivos, eventos también que para lo que no se tiene la resiliencia, por ejemplo, ya elementos contextuales, donde tú te quedas envuelto y enchivado en ese fenómeno y no lo trasciendes. Entonces, la depresión en ese orden puede tener esas diferentes vertientes. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, acabamos de mencionar algunos de ellos y dijimos que su frecuencia, su intensidad, son las que nos connotan la idea de depresión desde el punto de vista patológico. Cuando como una persona se da cuenta, o el de al lado se da cuenta por algún síntoma en especial, ¿cuál podría ser? Bueno. Estar callado. El callado puede ser por aspectos temperamentales o de personalidad. Hay gente que son introvertidas, que no le gusta estar en un ambiente básicamente de social concurrido, pero un síntoma clave es cuando en el discurso se adoptan palabras que denotan desinterés por la vida, por la existencia, de qué vale estar vivo. Es decir, ese es un punto clave, porque la persona no quiere existir, y no quiere existir básicamente porque no le ve sentido a su vida, o porque está manejando una forma de dolor psicológico, para decirlo así, frustración, que básicamente cuestiona la importancia de seguir viviendo. A eso tú le sumas aislarse, en un ambiente oscuro, por ejemplo, es un rito conocido, entrar a la habitación, apagar la luz, quedarse prolongadamente, no interesarse en participar de actividades sociales, molestarle ambientes festivos, días festivos, es decir, porque le generan un contraste entre cómo se sienten y cómo están viviendo los demás. Exacto, molestarle como la alegría del otro. Sí. Todo eso entra ahí como parte de eso. Sí. ¿Cuáles son, todo eso se puede considerar como las causas? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué motivo? Sí. ¿Por cualquier motivo? Hablamos ahorita de causas que son orgánicas, pero nos vamos a enfocar propiamente en las que son de corte psicológico. Nosotros sabemos que hay elementos de vulnerabilidad importantes para desarrollar la patología de la depresión. Por ejemplo, un pensamiento, como le decimos, cuadrado, psicorrígido. Una persona que su vida se enmarca en una forma de interpretación X, de que aquella persona no me puede dejar, a mí no me puede pasar esto, tú deberías tal cosa. Es decir, hay patrones de pensamientos que esa psicorrigidez hacen que cuando te ocurra un evento ante lo cual tú tienes que ser flexible para poder trascenderlo, tener la resiliencia del lugar, si se sale de ese marco, de cómo tú lo contemplas y te quedas enchivado ahí, entonces es un caldo de cultivo para que a partir de ahí se vaya proliferando otro tipo de pensamientos que te van a ir induciendo sutilmente a ese cuadro depresivo, que luego ya
es una respuesta aprendida y es la forma de yo manifestarme ante eventos X que ocurran. ¿Qué puedo hacer si yo misma me doy cuenta que tengo algún cuadro depresivo? Bueno, porque nunca la persona se da cuenta en sí, se da cuenta es el otro. Sí, en este caso, la depresión como te ataca en el pensamiento con formas invasivas, donde tú no la quisieras adoptar, pero te quedas rumiando. Y como hay una conexión entre el pensamiento y lo que se siente, porque en la medida en que tú manejes ese diálogo interno, así también te induce a estados de esperanza o desesperanza, de motivación o desmotivación. Entonces, ya la conducta viene siendo el resultado de esa escala. Pienso, siento, actúo. Y cuando eso de alguna forma yo lo siento secuestrado, que aunque me señalen, mira, así no van bien las cosas, vamos por mal camino, eso te está afectando en tu vida diaria a nivel de la motivación del estudio, a nivel del compartir, a nivel de la interrelación personal en sentido general. Entonces, señalarle a una persona eso y verse de alguna forma en una manera de indefensión ante ese cuadro, entonces ahí se recomienda ir donde un especialista, dejarse asistir, porque seguir en esa espiral va a significar agudizarse y en momentos determinados el cerebro, la mente, cuando ya no puede manejar esos niveles de conflicto, de agobio que saturan a una persona, tiende a tener una forma de apagón, como nosotros decimos, desconectarse, y ahí es que vienen a veces hasta cuadros psicóticos inducidos por esa situación depresiva. Cuando se está dentro de ese cuadro, ¿cuál es el momento que todavía uno está a tiempo? Que uno dice de que, wow, pero qué mal me siento, no me siento bien. Lo normal es salir de esa zona y buscar actividades que hacer. Sí, es importante procurar contradecir los síntomas de la depresión. ¿De qué manera? Mientras tienes la oportunidad, porque llega un momento en que no hay forma de controlarlo. En que no hay forma, hay que incluso abordar a la persona, sobre todo cuando ya está hablando de ideaciones suicidas, abordarla hasta involuntaria para llevarla a ese punto de recibir una asistencia, que en ocasiones cuando la depresión está en un nivel grave, se habla de terapia electroconvulsiva, que es como una forma, para decirlo así, de reseteo, donde los pensamientos obsesivos que tiene, que han promovido ese cuadro depresivo y que te han inducido a una idea de no querer la vida, entonces romper con ese esquema, ponerte como esa hoja en blanco y entonces empezar a escribir un nuevo discurso en relación a tu vida. Antes de llegar ahí, a esa parte, ¿qué decirle a esa gente que nos está mirando ahora mismo en el programa, que con todo lo que ya acabas de plasmar y de poner sobre la mesa, cuál es ese punto de que tú puedes tomar la decisión de que no me siento cómodo, hay una situación que me está pasando, buscar qué hacer, algún tipo de actividad que me ocupe el tiempo? Sí, en este caso hay personas que todavía no están en ese cuadro depresivo mayor, grave, que da la oportunidad, sobre todo cuando tienen un soporte familiar que reconoce los síntomas y que te motiva a salir de esa burbuja, a salir de ese nido, porque entrar a la habitación, apagar la luz y empezar a rumiar esos pensamientos negativos, a irte a ese pasado donde ocurrió el evento y quedarte estancado o estancada ahí, entonces eso es muy problemático, sí, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos a esa persona que nos puede decir, vámonos para el gimnasio, vámonos para el parque, vamos a caminar, vamos a hablar, mira, hay una actividad en tal sitio, ven, en la mayoría de los casos el depresivo, como parte de su sintomatología, no desea ir,
Pero contradecir ese síntoma es muy importante porque luego nos encontramos que la persona que se resistía a ir porque no se sentía bien, se goza su actividad, se goza su fiesta. Es el que más disfruta porque lo necesitaba. Exacto, entonces ahí se rompe ese marco que es muy importante porque cuando tú le das secuencia y cuando tú sumas los días, entonces se agudiza. Y ese es el problema grave cuando la persona empieza a sufrir de estos episodios y está aislado. Es decir, no tiene como esa ayuda externa o no hay quien identifique esos síntomas y lo empuje a romper con ese cuadro, porque él se fortalece en la suma de los síntomas y en la extensión de los días. Y eso es lo que se rompe cuando tú le dices a una persona, coge para acá, vámonos a esta fiesta, vámonos al play, a la pelota. Entonces, ese día por lo menos es decir, ya se rompió. que la parte de salir y distraerse es de vital importancia. Claro, mientras el mismo estés en el nivel donde el mismo cuadro te lo permita, porque hay personas ya cuando ya se ha agudizado, porque se ha extendido en el tiempo esa sintomatología, que incluso hasta hay cambio en la bioquímica de su cerebro, lo adopta como algo natural estar así, entonces ya tenemos un problema serio. Esos mandatos que te da el cerebro de a tal cosa, ejecuta esto de esta manera, y lo digo a propósito. Usted me imagino que escuchó en un momento determinado la situación de este señor en Puerto Plata y él sintió, dentro de su drama que tiene de una situación de salud mental, de que el cerebro estaba flojo, cogió un clavo y se lo introdujo en la cabeza. Cuando se llega a ese punto, ¿en qué nivel se está? Bueno, ya ahí no se habla de depresión, ahí se habla de otro tipo de trastorno. Que ya básicamente entra en ese marco de esas ideas de trastornos psiquiátricos de envergadura, porque la persona está oyendo voces, la persona está manejando alguna forma de delirio, de distorsión significativa en el orden de adecuación de su cuerpo. Imagínate sentir el cerebro que está flojo, como si habláramos de una maraca, y yo entonces me veo en la necesidad de meterme un clavo para fijarlo. Cuando ya hablamos de eso, hablamos de psicosis, hablamos de alucinaciones, hablamos de una posible esquizofrenia. Entonces ya ahí se sale propiamente del cuadro tradicional de la idea de depresión. ¿A qué se debe que en la República Dominicana muchas veces el común y corriente de la población toma a chiste los problemas de la salud mental? Porque yo vi mucha gente jugando con el cuadro de este señor sabiendo que él no es el culpable, es decir, él tiene una condición de salud. ¿A qué usted cree que se deba que la gente como que toma a chiste todos estos episodios que se dan? Sí. Mira, en el orden de la salud mental, y ya lo hemos hablado en otros momentos, sí, tenemos una situación muy seria en todos los órdenes a nivel del país. Primero, en ese nivel de concienciación de la ciudadanía, que todavía estigmatiza, margina a las personas con trastornos mentales, pero también lo vemos en el orden de lo que es el derecho a los servicios, porque todo va en una secuencia, es decir, en la medida que tú no le das importancia a que no se invierten recursos económicos vinculados con estos temas, entonces asimismo la ciudadanía asimila. Por eso nosotros en la actualidad estamos promoviendo un nuevo proyecto de ley del diputado Aníbal Díaz que lleva a las ARS por ley a asumir la responsabilidad de una cobertura, no solamente en primer nivel de atención, sino en segundo y tercer nivel de atención, en cuanto al acceso, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de personas con condiciones vinculadas a la salud mental. Uno le llama la atención, licenciado, porque eso ni siquiera debería ser tema ahora mismo, en la actualidad, porque eso debería estar establecido, porque ¿quién opera y vive de manera adecuada y con calidad de vida si mentalmente no se está bien? Eso es un asunto muy serio. Nosotros tenemos una ley
la 1206, la Ley de Salud Mental a nivel nacional, que está pintada muy bonita, como resultado de la presión que hace la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, específicamente para nosotros los latinos, y en la vergüenza, para decirlo así, de no tener una ley de salud mental que dé la adecuada cobertura, entonces hacemos a veces copy-paste, presentamos leyes que en lo práctico no se están cumpliendo. La importancia que tiene este nuevo proyecto de ley es que hace efectivo o lleva a que las ARS asuman la responsabilidad que le compete como parte del esquema de la seguridad social para que la gente reciba estos servicios. Porque, señores, este hombre que se clavó ese clavo en la cabeza, ¿ustedes creen que eso fue repentino? Ya se sabía de una persona con problemas en ese sentido. Lo grande del caso es que si no se le pone atención, él va a atentar de nuevo contra su vida. Pero claro que sí, esta persona amerita una atención que no se la puede dar el sistema de salud público, porque ahí tenemos otro tema también, que ya lo hemos hablado, 70 camas a nivel nacional, pequeños espacios en hospitales para la atención de emergencia. Es decir, ahí tú tienes una persona 3, 4, 5 días, 7 días, lo máximo 15 días, con una fila grandísima de gente demandando cama y espacio y agotando procedimientos como terapia electroconvulsiva a destiempo, porque no se le puede dar ese tiempo para que los fármacos puedan lograr el propósito mediante sus moléculas en el cerebro. Entonces, tenemos una situación difícil. Además, los psicólogos y los psiquiatras no te toman el seguro. Bueno, en primer nivel de atención no te lo pueden tomar porque imagínate tú que una consulta de psicología que se lleva a cabo en 45 minutos, 1 hora, donde se aplican pruebas psicométricas, donde corregirla luego son horas, imagínate tú tomarte del seguro menos de 300 pesos, con un copago del cliente de 1,000, es decir, 1,300 pesos. Eso es cuando el seguro dispone seleccionar un profesional para asociarse y que dé la atención, porque ese es otro tema, que son selectos, y entonces ese mar de gente, ¿cómo va hacia una sola persona? Es decir, para tener esa cobertura. Eso, imagínate tú con una depresión grave, con una hija con depresión grave y la llevas, la próxima cita dentro de 3 meses, si tiene ideaciones suicidas, ¿en qué para la cosa? Dime. Se debe seguir un tratamiento. Inmediatamente el pariente se da cuenta de que hay una situación complicada de depresión en el familiar. Sí. Bueno, el abordaje a nivel psicológico debe ir dirigido, sobre todo en los que no tienen conciencia de enfermedad, porque hay personas que entran al tratamiento o por primera vez o han estado en negación de aceptar una condición de salud mental X. Entonces, el abordaje debe de incluir conciencia de enfermedad, motivación al cambio y responsabilidad con su condición de salud, y ahí entra la parte medicamentosa. Es decir, si yo necesito tener o consumir medicamentos como resultado de mi condición, debe de abordarse para que la persona sepa la característica de ese medicamento. Y para el que no quiere hacerlo por medio de medicación, sino que dice, no, doctor, yo no quiero nada con las pastillas, yo quiero poner de mi parte, ¿se puede lograr? Bueno, es que poner de tu parte en mucha ocasión consiste en tomarte tu medicación. Lo que hay que psicoeducarte para que entiendas que si estaríamos hablando de la presión arterial, entonces estaríamos hablando de un medicamento para esos fines. Si estuviéramos hablando de un tema, por ejemplo, respiratorio, y se necesita un medicamento para facilitarte el funcionamiento de ese órgano o lo que sea, entonces de la misma forma, si tu cerebro está comprometido, si en ti no se produce, por ejemplo, en el orden que debe de ser,
un neurotransmisor o un elemento bioquímico en el orden cerebral y ese medicamento te lo suple. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la bipolaridad y el litio. Entonces, tengo que consumir ese litio porque tengo una deficiencia en ese orden y la medicación va dirigida a resolver esa deficiencia. Podríamos hablar en la actualidad, porque de verdad que es alarmante lo que está ocurriendo actualmente en el país. ¿A qué se debe que mucha gente dice, cuando suceden hechos lamentables de gente que atenta contra su propia vida, y mucha gente dice, pero yo no sabía que fulano estaba pasando por una situación como esa, él no me dio ningún tipo de indicio, yo lo vi que él estaba bien? ¿A qué se debe que se dan ese tipo de cosas? Bueno, son casos cuando comprende a la depresión, de alguna forma se va anunciando, pero hay acciones de atentar o de suicidio. regularmente lo dice la persona o no necesariamente. No necesariamente lo dice. Bueno, cuando se compara entre ideaciones o intentos suicidas entre hombres y mujeres, la mujer tiende a decirlo y qué bueno porque parece que diciéndolo se desmotiva. El hombre es más encerrado en ese sentido. Se queda callado. Se queda callado. No da muestras de eso. No da muestra de eso. Entonces te decía con respecto a la acción del suicidio que no necesariamente está inducido por cuadros de depresión. Hay suicidios que son la respuesta ante el hecho de que no existe una eutanasia, es decir, una ley como hay en otros lugares donde te pones de acuerdo con el médico y tú dices, mira, yo no quiero vivir así, esto me induce a mucho dolor, estoy sufriendo por esta enfermedad, yo quiero dejar de existir. Entonces hay personas que con enfermedades graves que generan mucho dolor y que te generan circunstancias de aislamiento, que te generan circunstancias de mucha incomodidad, como sería, por ejemplo, un cáncer de esófago, donde tú tienes dificultad hasta para lo más simple, que es ingestión de alimento, y que te genera un dolor y una incomodidad que hasta el agua te molesta. Entonces una persona puede decir, mira, yo no quiero vivir bajo estas circunstancias de vida. Y de una forma evasiva de la realidad que se está viviendo, recurrir básicamente a la acción del suicidio sin que haya per se esa idea tradicional de depresión. Esos niveles de depresión te llevan a un punto de tú decir, mi partida va a provocar mucho dolor a mis familiares, tengo hijos, no los voy a volver a ver, nada, no hay forma de que asimilen esos hechos. Bueno, de hecho hay formas de escoger suicidarse que se circunscriben a esa realidad. Por ejemplo, hay gente que te toma un vehículo y lo lleva a alta velocidad y se, por ejemplo, impacta con un árbol, con un poste de luz, sabiendo que de ahí no va a salir vivo. Todo pasa como un accidente, pero realmente fue provocado. Exacto, fue un suicidio. Hay formas de suicidio también, donde tú quieres generar un componente de culpa, lo haces estando la persona dentro de la casa o delante de la persona o en un lugar simbólico relacionado con esa persona, y entonces ya se cumple ahí otro criterio de quitarte la vida y dejar marcada a la otra persona. Existe de las dos maneras, y eso se estudia, se evalúa, porque son los móviles en ese sentido. ¿Qué tanto se afecta el familiar, el que vive contigo, el que está ahí cuando ocurre el hecho? No está en la misma habitación que tú, ni en la misma área donde tú tomas la decisión, pero está en la misma vivienda. ¿Qué tanto se afecta a esa persona de por vida? Bueno, se puede dar un fenómeno patológico llamado estrés postraumático, que es el resultado de recibir el impacto de un evento en un contexto X, que te marca hasta el punto de que todo lo que se relacione con ese evento vivido tiene la capacidad de inducirte, de alterarte psicológicamente. Por ejemplo, una casa donde ocurrió el evento, ya tú no quieres
estar ahí, ningún contacto. Un lugar, por ejemplo, de otra naturaleza, la asociación con personas, con circunstancias, con cosas, todo eso queda dentro de ese marco interpretativo, traumático, y de alguna manera en el futuro el nombre de eso o lo que te recuerde ese evento te va a impactar. Y el nivel de culpa en el sentido de por qué no estuve ahí, por qué no salí de la habitación y me fui a acompañarlo, por qué tal vez vi tal cosa y no le puse atención. Sí, en ese caso amerita la intervención psicológica porque se pueden desarrollar patrones de pensamientos distorsionados donde tú te adjudiques responsabilidad sin ser necesariamente o realmente así, pero puede tomar un sentido patológico el hecho de tú responsabilizarte o entender que estaba dentro de tu control y poder evitarlo, pero no fue así en la realidad. Entonces ahí a nivel psicológico se endereza, para decirlo así, el pensamiento y se encausa por una manera en donde de manera injusta yo básicamente no acepto que la mente me lleve a esa interpretación. Pero eso te persigue de por vida, se queda de por vida contigo, bueno, si no buscas asistencia psicológica. Bueno, se queda de por vida, no solamente como mero recuerdo, sino que si evoluciona, te puede llevar también a un cuadro depresivo grave. Porque eso quiere decir que esas acciones te marcan de por vida. Claro que sí. Te van a dejar marcado de una o de otra forma. Lo que habría que ver es si te anula en cuanto a la adaptabilidad social, en cuanto a tu funcionalidad, o simplemente se queda como un evento desagradable, molesto, pero que no te perturba a nivel de cohibirte en cuanto a tu desempeño. Esa recuperación, ¿estaríamos hablando de corto, mediano, largo plazo? Va a depender de la persona. Va a depender de la actitud que presente. Exacto, de lo que le decimos, esa resiliencia, esa capacidad de trascendencia a nivel de ese tipo de eventos. Mucha gente no le da importancia al cambio de humor o al comportamiento del familiar del allegado. ¿Cuáles son esos puntos que usted como psicólogo sugiere para que la familia dominicana esté pendiente? Bueno, hay gente a la que por esos cambios de humor hasta el familiar le diagnostica, mira, ese hombre es bipolar o esa mujer es bipolar. De repente está de una manera y después usted la ve de otra, refiriéndose a esos cambios anímicos que en muchos casos nada tiene que ver con ese tipo de patología. Sin embargo, nos vamos a circunscribir a lo dicho anteriormente. La intensidad, la frecuencia, lo prolongado del estado, de la acción, es lo que te puede ir avisando el nivel de riesgo en ese sentido. ¿Cómo usted percibe actualmente que está la sociedad dominicana en ese orden? Bueno, ya que creo que también lo mencionamos la otra vez, se viene hablando de hace un tiempo que el 20% de los dominicanos padece alguna forma de afección psicológica. Y en este caso vemos que la depresión ocupa básicamente el primer lugar. El primer lugar. Eso es un problema serio, porque se nos viene anunciando de diferentes formas, incluyendo que el suicidio es la segunda causa de muerte en el país entre los adolescentes. Entonces, cuando tú ves un fenómeno de esta naturaleza, y vuelvo a repetir, la atención que se le da en el orden de la responsabilidad social compartida, en cuanto a la seguridad social y la necesidad de una cobertura vinculada con estos temas, entonces sí es preocupante, porque no solamente es el crecimiento de los temas relacionados con la salud mental, sino es la respuesta económica y del sistema que está disperso.
Aquí está la psicología por un lado, la psiquiatría por otro lado, salud pública por un lado, el sector empresarial de la seguridad social por el otro lado, la ciudadanía por otro lado. Entonces se habla de un régimen disperso en esos órdenes que hay que agrupar y hay que crearlo en crear un sistema que dé respuesta a la realidad que estamos viviendo. Si no se le pone atención a ese renglón de lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, de la salud mental, ¿qué podría pasar aquí en la República Dominicana a corto plazo? No, va a seguir pasando lo que está pasando y se va a ampliar. Desde ese ciudadano, no sé si recuerdas, en una semana, como 3 fotos, personas tratando de pasar por el mismo espacio en el peaje y quedarse estancado, desde cosas como esa a la llamada violencia social o violencia intrafamiliar, ¿verdad? Donde vemos la mujer llevando la peor parte, lo vemos también en patrones comportamentales de impulsividad, de agresividad, en los muchachos levantando y calibrando motores, en los choferes públicos manejando de manera avasallante, lo vemos en el orden de la música, del arte, es decir, la insanía mental, porque hay que decirlo así, que está experimentando la sociedad dominicana, está reflejada. El mismo ensañamiento de algunos individuos en cuanto al nivel de comportamiento. Pero claro, entonces eso lo estamos viendo porque no hay un sistema preventivo primero, ¿verdad? Y cuando la persona se enferma, el correctivo tiene unos niveles de déficit que básicamente es la realidad que estamos viviendo. En un aspecto que yo no quiero que se quede en este conversatorio, que es justo y necesario tratarlo, dentro de ese nivel de comportamiento, no es posible que las empresas privadas, que a mí siempre me ha llamado la atención, y las instituciones públicas puedan pedirle a su personal que así mismo como usted llega con su currículum vitae, pueda realmente tomar la decisión, como están ahora las autoridades, pidiendo que para emitir una licencia de conducir, usted tiene que hacerse un examen psicológico. ¿No es el momento propicio y adecuado para que las empresas privadas comiencen a pedirle eso a su personal? Sí, ahí hay que evaluar elementos legales vinculados a confidencialidad y todo eso, y lo que eso también puede representar en el marco de hierros diagnósticos. Ahora, lo que sí, que es a donde va tu idea, es nosotros necesitamos transparentizar el estado mental de la población y buscar adoptar medidas relacionadas con eso. Y debe de ser tan natural como que una persona tenga la facilidad, porque el sistema se lo otorgue, de ir una vez cada 6 meses, 2 veces, 3 al año, a consultarse con su terapeuta, con su psicólogo, a manejar realidades personales, como una mujer va al ginecólogo o como un hombre va y se hace el examen de la próstata. Es decir, debe de ser todo tan sencillo como eso, tan sencillo, el sistema debe de permitirlo. El problema de eso es que llevar una prueba de esa naturaleza, una batería de pruebas psicológicas con aspectos de rasgo de su personalidad, fuera de la parte de la confidencialidad, fuera de eso, llevar ese documento implica ¿cuánto? 8, 10 mil pesos. Imagínese usted, si el sistema no me facilita a mí ese tipo de maniobra, costearlo, eso es un problema. Sí. Yo quiero de verdad agradecer su presencia aquí, como siempre, a ese llamado, por este grito a voces de lo que está viviendo la sociedad dominicana en la actualidad con este asunto de la depresión. Gracias, licenciado, por estar aquí. Bueno, y yo te agradezco igualmente, y solamente que me advierta que en vez de 3 o 4 preguntas van a ser 50, porque así yo me voy preparando temprano. Para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida aquí en este espacio. Gracias, Anoy, como siempre, por venir a compartir con nosotros. Es bueno que todo este tipo de cosas de las cuales nosotros estamos teniendo en la República Dominicana sirva, porque eso lo hacemos nosotros, para que sirva de reflexión en todos los órdenes. Esa lucha imperante, eso forma parte también de la doble moral.
nos alarmamos con los casos, nos llama la atención, viene y se le agrega el morbo de mucha gente que noticias tan serias como las del clavo en la cabeza, la toma de chistes y de cosas inadecuadas que no vienen al caso, le dice a uno realmente que nosotros tenemos que enderezar este barco lo más pronto posible. Aquí hay estadísticas que muestran que hay una situación sumamente complicada y difícil con la salud mental en la República Dominicana. Si no comenzamos nosotros a tomar cartas en el asunto lo más pronto posible, esto formará parte de una situación que se saldrá del control. Esto que nosotros estamos hablando de la pandemia, las dificultades a nivel mental, lo que nos ha provocado, esto sería la segunda pandemia evidente en la República Dominicana. Fuera de control la salud mental en el país. Presidente, hay que ponerle atención a esto. Esto es de vital importancia. Vamos a dejar de entretenernos en muchas cosas que hay gente pendiente para que uno pueda como desvirtuarse y dejar aparte todo esto que se está dando en la República Dominicana. Pero a esto hay que ponerle mucha, pero mucha atención. Así que con los niveles de preocupación que hay en todos los órdenes, como usted dice que usted tiene el oído puesto en todo lo que se está diciendo y en todo lo que dicen los sectores, póngale atención a la salud mental del pueblo dominicano que no anda bien en ningún orden. Mañana a las 6 de la mañana estaremos aquí con otra entrega de este espacio Diario 16.